Muy buenas tardes, qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde. Seguimos completamente en vivo en este espacio universitario de TV UNAM con el objetivo de promover el cuidado de nuestra salud, y para ello contamos todos los días con investigadores, con científicos, con académicos, con humanistas, con gente de la cultura que nos ofrece opiniones confiables, también información científica para que esto sea en beneficio no solamente de nuestra comunidad universitaria, sino de la sociedad en general. Y hoy en particular en nuestra entrevista abordaremos de una de esas pequeñas acciones que pueden salvar vidas. Se trata de la donación de sangre, que puede resultar en el beneficio de todos, logrando que pues todos los servicios, los centros hospitalarios y también todos estos centros de salud estén preparados para cualquier emergencia. No sabemos cuándo podemos necesitarla, así que promovamos pues la donación de sangre aún en tiempos de pandemia, por supuesto con todas las recomendaciones y los cuidados posibles. Además es viernes, tenemos recomendaciones de cultura, tenemos otros reportajes sobre salud sexual y reproductiva, también tenemos información sobre el reinicio de clases en nuestra universidad. Nos vamos con Flavio hasta Los Ángeles, California, y comenzamos con el resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde ya se registran poco más de 652,000 casos positivos en México. Este viernes se anuncia el cambio de semáforo para algunas de las entidades y solamente les adelanto que en la Ciudad de México permanecemos una semana más en color naranja con alerta. Comenzamos pues con este resumen inicial. Las escuelas, por ejemplo, las escuelas, los padres y madres de familia pues están pasando por situaciones difíciles, teniendo a los hijos estudiando en casa. Entonces, si las escuelas aún no se han abierto, pues difícilmente se pueden abrir los bares y centros nocturnos. Entonces, sabemos que es una situación difícil económica y por eso les estamos dando la oportunidad de que abran más temprano, con espacios más abiertos y como restaurantes. Nosotros estamos participando en esta herramienta. El COVAX tiene un portafolio de 9 vacunas candidatas que está desarrollándose con apoyo de la CEPI, de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias. Cualquier vacuna que se utilice en México tiene que haber demostrado ser segura, eficaz y de calidad, y estos son los requisitos indispensables de cualquier proceso de regulación y autorización sanitaria. Hoy participamos más bien en un foro virtual que el gobierno ruso organizó para presentarle a los distintos gobiernos de la región de América cuáles son las características técnicas de la vacuna Sputnik 5 que ha auspiciado el gobierno ruso a través del Instituto de Salud Pública Gamaleya. Y es un plan que tenemos de orientación nutricional: consume lo natural, consume lo que se produce, consume lo orgánico. En el caso, por ejemplo, de las carnes, hay quienes ya no quieren el consumo de la carne, pero bueno, si se va a consumir carne, hay que procurar que no tenga tanta hormona, que no se engorden los animales de manera artificial, que los inflan por todo lo que le meten, todas las sustancias que le meten. Todo eso lo tenemos que ir informando. Y a nivel internacional, los focos rojos, sin lugar a dudas, están en la India por el alto número de contagios. Solamente en 24 horas se han registrado poco más de 95,000 casos positivos por COVID-19. Enseguida, nuestro resumen internacional. Más de 27.9 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19 y más de 906,000 han muerto. América Latina supera los 8 millones de casos de COVID-19. Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina lideran la lista con mayor número de infecciones. India informó un nuevo récord mundial de 96,551 casos diarios, lo que elevó su conteo a más de 4.5 millones.
Francia registra aumento récord con 9.843 nuevos casos en las últimas 24 horas. Las admisiones hospitalarias también aumentaron con 5.096 nuevos pacientes. Estados Unidos conmemorará los atentados del 11 de septiembre, manteniendo el distanciamiento social y el uso obligatorio de cubrebocas en el sitio del memorial en el Bajo Manhattan. México reporta 4.857 nuevas infecciones y 554 decesos en las últimas 24 horas, para una suma de 652.364 casos y 69.649 muertes. Hungría registra 718 nuevos casos, su recuento diario más alto hasta la fecha. República Checa informó su mayor incremento diario hasta el momento, con 1.382 nuevos casos. Suiza reporta 528 nuevos casos, su registro más alto desde principios de abril. Ucrania registró un récord diario de 3.144 nuevos casos. Grecia reporta 372 casos en las últimas 24 horas, su recuento más alto desde la reapertura del país. Malasia informa 182 nuevos casos, su mayor incremento en más de 3 meses. Myanmar cierra la mitad de su ciudad más grande, Yangon, y detiene los viajes entre regiones en un esfuerzo por detener la rápida propagación del coronavirus. La provincia de Quebec, en Canadá, multará a cualquiera que no use cubrebocas en espacios públicos cerrados. Y precisamente porque los números se siguen moviendo, la recomendación es seguir atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Recordemos que el uso de cubrebocas es indispensable en espacios públicos, en esos lugares donde compartimos con algunas otras personas. Y bueno, también otra medida para salvar vidas es el de la donación de sangre. El doctor Carlos Rosales nos ha hecho saber que esta es una actividad segura, siguiendo también las medidas recomendadas en cada uno de los centros hospitalarios. El doctor Carlos Rosales, como todos los días, nos tiene información confiable. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales y también a nuestros números de WhatsApp para hacernos llegar todas sus dudas y sus comentarios. Hoy en particular nos habla sobre el origen del virus del SARS-CoV-2. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Una muy interesante es: ¿cuál es el verdadero origen del coronavirus de esta pandemia? La mayoría de los investigadores concuerdan en que el origen del virus es en los murciélagos. Se encontró en los murciélagos tipo herradura, en particular uno aislado en Asia, en China, un virus que es 96% idéntico al SARS-CoV-2. También en Malasia, en otro murciélago del mismo grupo, se encontró otro virus que es 93% idéntico al SARS-CoV-2. Esto confirma que los murciélagos son los ancestros de donde proviene el virus actual. Sin embargo, 4% de diferencia genética representa décadas de evolución. Esto significa que debe existir un intermediario entre el murciélago y los humanos. En el caso del virus del SARS, este intermediario es un pangolín, también conocido como oso hormiguero. Y en el caso del MERS, el intermediario es un camello. Esto significa que en el caso del SARS-CoV-2 todavía no sabemos cuál es el intermediario. Se ha propuesto que sea una civeta, mamíferos carnívoros típicos de Asia, pero en realidad aún no lo sabemos. Esto quiere decir que sí, el virus que nos atañe proviene de los murciélagos, pero no podemos culpar completamente a los murciélagos, ya que hay un intermediario que aún no conocemos. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en la donación de sangre en toda América Latina. Y bueno, para que esta práctica sea una constante, sea una solidaridad de todos los días, aún en tiempos de pandemia, se requiere pues concientización y confianza en nuestro sistema de salud. Para hablar precisamente de la importancia de este tema, esta tarde saludamos al doctor José Luis Salazar Bailón, quien es director técnico y de investigación del Centro Nacional de Transfusión
Sanguínea de la Secretaría de Salud. Además es médico cirujano egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de nuestra universidad y médico hematólogo pediatra. Doctor, muy buenas tardes y un gusto que esté aquí con nosotros en la UNAM Responde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, parece una pregunta obvia, pero de ahí partiremos para ir abordando las distintas necesidades y todo lo que esto significa. ¿Qué significa y por qué es importante donar sangre? No podemos entender la atención médica sin la transfusión sanguínea. Es un elemento esencial en la atención de urgencias, en la atención quirúrgica y, por tanto, es muy relevante contar siempre con el insumo necesario. Los seres humanos somos los únicos que producimos la sangre. Al día de hoy no hay ninguna técnica por la cual la podamos producir de forma artificial. Entonces, dependemos de la bondad del ser humano para regalar una pequeña fracción de sangre para que sea útil para muchas personas en distintos contextos de la atención médica. Doctor, es común que en varios hospitales podamos hacer esta actividad, este proceso, pero usted pertenece al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la función de esta instancia federal? Bien, pues el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es el ente organizador de todas las funciones de los bancos de sangre a nivel nacional, tanto desde el punto de vista normativo, proponiendo lineamientos, normas, y desde el punto de vista técnico con los controles de calidad que le proveemos a todos los establecimientos que son bancos de sangre y servicios de transfusión a nivel nacional. Contamos, por supuesto, con un banco de sangre, el cual tiene una peculiaridad, es un banco de sangre que está fuera de un hospital. Por tanto, durante esta pandemia ha funcionado como un lugar al que la gente puede venir sin el temor de estar cerca de personas que hayan estado contagiadas o en contacto con el virus SARS-CoV-2. Esa es una gran ventaja para nosotros y hemos logrado mantener una donación de sangre sin mayor problema. Por supuesto, desde el punto de vista donación de sangre voluntaria y altruista. Sí, la gente puede acercarse a los bancos de sangre de los hospitales, de todos los sectores públicos, privados, institutos nacionales de salud, ISSSTE, Seguro Social, para regalar un poco de sangre. Es cierto, en México hay suficiencia de sangre, es decir, tenemos la suficiente para atender a los pacientes, pero nos quedamos muy bajitos en el porcentaje de donación voluntaria y altruista. La donación voluntaria y altruista es la más segura de todas las sangres porque es una persona que se conoce sana y desea compartirle la salud a alguien más. Los esquemas de obtención de sangre por el método de donación por reposición, esa basada en que si atendemos a algún miembro de la familia y le pedimos al resto de su entorno que nos regalen sangre, que nos donen sangre, a veces por compromisos sociales, por situaciones que están muy bien establecidas de criterios de confianza, a veces la gente no es tan honesta con el cuestionario que hacemos, entonces la sangre tiene ahí algún compromiso de seguridad. La donación voluntaria y altruista lo que busca es eso, tener una persona que desea compartirle su salud a alguien más y de esa forma podemos en un banco de sangre, después de una evaluación física, de una evaluación de laboratorio, obtener las unidades de sangre que sean suficientes y necesarias para el tratamiento de una o varias personas. Históricamente hemos dicho que una donación de sangre puede salvar la vida de 3 personas al fraccionar los componentes de la sangre en los 3 elementos principales: concentrados de eritrocitos, plasma y plaquetas. Por supuesto que esta situación puede ser en mayor número, pensando en niños, ya que a los niños se les transfunde el volumen de acuerdo a su peso corporal. Y por supuesto que al ser más pequeños pueden fraccionarse esas unidades en más dosis y por lo tanto podemos salvar a más niños en esta situación. A ver, doctor, retomando solamente, la donación de una sola persona significa o puede ayudar a salvar la vida de por lo menos 3, y esto está ligado con mi siguiente pregunta: ¿por qué donar sangre se puede relacionar directamente con la calidad y con la esperanza de vida de otras personas? Es muy sencillo, mientras un banco de sangre tenga más trabajo, va a optimizar sus métodos de diagnóstico
el personal procesará de forma más segura y más organizada la sangre, y las técnicas de laboratorio tienden a ser mucho más eficientes, con un valor de sensibilidad y especificidad mucho más alto. Al tener sangre segura, yo puedo garantizar que las personas tendrán un recurso en el momento necesario que se requiere, en una sala de urgencias, en un quirófano, en una sala de atención del parto, en un paciente hemato-oncológico, niños con cáncer, van a tener el recurso que ellos necesiten en el momento apropiado, y no tendremos que esperar a que llegue alguien a donar, se procese la sangre, etcétera. Entonces, de forma oportuna nos ayudará a que una persona con un sangrado masivo, un sangrado importante, pueda tener ese recurso que le ayuda a mantener sus funciones vitales constantes y evitarle complicaciones. De esa forma podemos incrementar su esperanza de vida. En cáncer de mama, sí hay estudios que correlacionan estados de anemia con mal pronóstico. Por tanto, con un soporte nutricio apropiado y con un soporte transfusional apropiado, por supuesto que le podemos resolver a largo plazo el pronóstico a los pacientes. En el caso del cáncer infantil, sí, hay criterios muy específicos para decidir la transfusión de sangre, para lograr que los pacientes tengan una mejor respuesta a los tratamientos, o que durante los periodos de complicaciones asociados a la enfermedad o a la misma terapia puedan resolverla con mayor facilidad. Doctor, cuando se refiere a sangre segura, se refiere a sangre sana que pueda ser utilizada en otros pacientes. ¿Hay casos en que no suceda así, en que no sea la sangre, que no cumpla, digamos, con los requisitos, con los estándares de calidad que se requieren, y aún así se haya extraído de alguno de estos donantes? No, en realidad le llamamos sangre segura aquella que está disponible, aquella que ha sido debidamente probada y analizada, y que se ha hecho una evaluación del donante de forma minuciosa, con criterios bien establecidos en nuestra normatividad para poder definir que está libre de cualquier padecimiento. Por supuesto, el concepto de sangre segura se pierde cuando hay en algunos escenarios mentira para poder ser candidato a donar, o gente que ofrece su venta de sangre, la venta de su sangre, y por supuesto eso es algo que nos preocupa, pero que con las actividades de este centro y de los entes regulatorios, por supuesto, se han logrado limitar estas situaciones para evitarle riesgos a la población. ¿Cuáles son los requisitos que se piden para que el donante ofrezca sangre segura? Eso, ser sano, considerarse sano, estar libre de padecimientos, no estar tomando medicamentos, tener entre 18 y 55 años, estar libre de infecciones, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas, brucela, y gozar de buena salud. Antes creíamos que era indispensable ayunar para poder llegar a un banco de sangre y donar sangre. Hoy sabemos que no, un refrigerio ligero, un emparedado, un poco de jugo, café, etcétera, pueden permitirnos hacer una donación de sangre con mucha seguridad. Doctor, quizá el grueso de la gente pensamos en sangre como una sola sustancia, pero ustedes que son hematólogos y especialistas en esto, pues lo pueden dividir en glóbulos rojos, plasma, plaquetas. ¿Qué significa esto? Es decir, yo voy y me van a sacar sangre, pero ustedes que literalmente pueden hacer maravillas con esto. ¿De qué se trata? Platíquenos detalles, doctor. En términos generales, una persona cuando va a donar sangre nos regala de 480 a 500 mililitros de sangre. La sangre está compuesta esencialmente por 3 elementos. La parte de células rojas, que les llamamos concentrado de eritrocitos, cuya misión es oxigenar. En aquellas personas con anemia grave, la oxigenación se compromete porque no hay el volumen suficiente de esas células que acarreen el oxígeno y los nutrientes a los tejidos. Entonces, esa porción de la sangre me va a ayudar a eso, oxigenar y nutrir. Es la parte más esencial para resolver situaciones de emergencia en una hemorragia. Okay. El plasma es el componente líquido de la sangre, es un líquido amarillento, es un líquido que contiene proteínas de la coagulación esencialmente y todas las proteínas que acarrea
la sangre. Cada día hay menos indicaciones para la transfusión de plasma, porque nos hemos dado cuenta que dosis muy pequeñas o criterios restrictivos le dan mejor pronóstico al paciente. Puede ser el componente a través del cual se produzcan de forma industrial medicamentos concentrados de la coagulación, productos de los cuales se obtengan inmunoglobulinas, y esencialmente esa es su gran utilidad. También contamos con las plaquetas y son las células de la coagulación. Las células de la coagulación, cuando detectan una herida, van a amontonarse en ese sitio para formar un coágulo. Personas con cáncer, personas con alteraciones propias de las plaquetas pueden tener una coagulación defectuosa. En esos casos, las plaquetas son muy importantes administrarlas para evitar o inhibir el riesgo de sangrado. ¿Cuál es la parte importante de cada uno de estos componentes? Los eritrocitos tienen una vida en el refrigerador de entre 32 y 45 días. Es decir, si yo dono hoy y mi sangre se usa mañana, pues ya se pierde. Pero en 45 días esa sangre pierde vigencia y ya no se podría utilizar. El plasma puede durar hasta 2 años en el anaquel, pero las plaquetas duran 5 días. Okay. Y en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que los pacientes siguen necesitando las plaquetas, los casos de urgencia de infecciones graves también pueden estar requiriendo estas plaquetas por consumo, entonces es un recurso que se requiere con relativa frecuencia. Por eso estamos solicitando plaquetas y sangre en el día a día para lograr tener un stock suficiente para darle respuesta a cualquier situación que se nos pudiese presentar. Doctor, yo solamente para terminar este primer bloque, digamos, de panorama general, decía, por ejemplo, al principio que la Organización Mundial de la Salud identifica a México en uno de los últimos lugares en América Latina. Sin embargo, pues digamos que esta parte de la sangre está cubierta. ¿Cómo es esta relación? Es decir, ¿por qué siempre hace falta más y por qué es importante promover esta cultura de la donación en nuestro país? Aquí la precisión importante a ese respecto es que sí somos de los últimos lugares, pero en donación voluntaria y altruista. Okay. Nos hemos basado en ese esquema de reposición en el que si atienden a alguien de la familia, nos piden el apoyo en el banco de sangre para poder resolver las necesidades del resto de los pacientes. En ese contexto, pues sí, vamos atrás, aunque hemos logrado mantener una cifra apropiada de sangre, pero aquí la peculiaridad es, si yo le pido donaciones de sangre a los papás de un paciente que está grave en terapia intensiva, pues no parece el momento apropiado para solicitar estas situaciones. Estamos convencidos, y es un indicador también de la Organización Mundial de la Salud, que si todos donásemos 2 veces al año por lo menos, no habría necesidad de pedirle sangre a la familia de las personas que están siendo atendidas en último momento o en cualquier momento del año en el hospital. Es decir, la conclusión es, somos solidarios, pero nos gusta, como en otras acciones, hacerlo de último momento. Doctor, pues es momento de hacer una pausa, regresaremos para seguir conversando lo que significa donar en tiempos de pandemia y si la plasma puede utilizarse para algunos padecimientos en general y para COVID-19 en particular. Le pido que nos permita unos minutos, también a ustedes los invito a que nos acompañen a la siguiente cápsula. Regresando tenemos recomendaciones de cultura, reportajes y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya es viernes, comienza el fin de semana, estamos de regreso en La UNAM Responde, listos con nuestras recomendaciones para los próximos días. Perdón, me dio una conversación. Verdecruz o los últimos lazaretos nos permite conocer los vestigios de un dispositivo social de control que permite la revisión de entrevistas realizadas a sobrevivientes de lepra o enfermedad de Hansen en Ecuador y Colombia, quienes vivieron restringidos de su libertad. Incluye testimonios que expresan el verdadero sentido de resiliencia a partir del uso de la técnica verbatim, que consiste en reproducir palabra por palabra de textos reales. Las personas conocían a pacientes de lepra, reaccionaban como si hubieran visto a un fantasma. Nadie quería comer en la misma mesa, utilizar los mismos cubiertos.
Reverberaciones, Arte y Sonido en las colecciones del MUAC reúne el trabajo de 32 artistas sonoros mediante 60 piezas que centran la atención en el sonido como elemento que ha contribuido a la reflexión del arte contemporáneo. En esta muestra, los sonidos emanan de esculturas, monitores de proyección y otros registros documentales que crean experimentos audibles provenientes de lugares y objetos poco comunes. La muestra tuvo como propósito argumentar la importancia del sonido en las prácticas artísticas contemporáneas, centrándose en la escena mexicana a partir de una lectura de los acervos artísticos, documentales y colectivos. La violencia de género ha aumentado considerablemente debido al confinamiento causado por la pandemia. En muchos casos, las mujeres tienen que convivir diariamente con su agresor sin alguna alternativa para escapar de su realidad. Por ello, Cultura UNAM nos habla sobre el tema para reconocer cuando alguien esté siendo víctima de violencia de género. Además, comparte algunas recomendaciones de lugares a los que pueden acudir en caso de necesitar ayuda. En quien confías acerca de la situación que estás pasando, ya sea por WhatsApp o redes sociales. Esto es muy personal, pero es importante no guardarse nada para sentir apoyo. Ya lo saben, la cartelera completa en cultura.unam.mx o en cada uno de los recintos y en las direcciones de las disciplinas de nuestra Coordinación de Cultura de la UNAM. Y seguimos abordando el tema de salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los jóvenes reporteros de En Trending. Veamos la siguiente pieza. En tiempos de COVID, muchas enfermedades han quedado de lado por atender esta crisis sanitaria. Aunque la infraestructura en el sector salud se ha rebasado, los servicios de salud sexual y reproductiva no deben dejar de atenderse. Datos del Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna señalan que la atención prenatal y materna pueden salvar muchas vidas. Durante esta contingencia hay lugares que prestan servicio y atienden la salud sexual y reproductiva en México. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva es el encargado de las políticas nacionales de los programas de planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género y prevención y atención de la violencia familiar. Puedes llamar para pedir informes y solicitar algún método anticonceptivo al 800-624-6464. Otra alternativa son los servicios amigables para adolescentes, espacios diseñados para brindar atención en el tema de salud sexual y reproductiva. Se localizan en unidades médicas de la Secretaría de Salud. Ahí encontrarás información, orientación, consejería, atención médica, psicológica y métodos anticonceptivos para mujeres y hombres de 10 a 19 años. La Clínica Especializada Condesa del Gobierno de la Ciudad de México brinda servicio de salud sexual y reproductiva, realizan detección y atención de VIH, VPH y otras ITS, además de apoyo en detección de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, anticonceptivo de emergencia e interrupción legal del embarazo. Su página es condesadf.mx. Otro lugar al que las mujeres pueden acudir es a las clínicas de salud sexual y reproductiva, donde se brinda servicio de interrupción legal del embarazo, ILE, y son parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Son 13 las clínicas que dan este servicio y puedes ubicar la más cercana y saber los requisitos en ile.salud.cdmx.gov.mx y al teléfono Medicina a Distancia 51 32 09 09. Los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales y forman parte de nuestro derecho a la salud. El Estado brinda servicios gratuitos y si tienes alguna queja, en el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, puedes denunciar por cobros indebidos en servicios de atención médica. Es tu derecho y tu elección. Y cerramos la semana con el humor y la creatividad de del equipo de No Memes. Y ya que están tan entradas y entrados con la información que nos están compartiendo nuestros invitados, vamos a complementar este programa con este byte de información sobre el cibermundo y anexas, cortesía de No Memes.
momento de hacer una pausa, pero todavía tenemos mucho de qué platicar aquí en la UNAM Responde. Regresamos. Y comenzamos este último bloque de la UNAM Responde hablando de salvar vidas, de calidad y esperanza de vida gracias a la donación de sangre. Y retomamos nuestra conversación con el doctor José Luis Salazar Bailón, quien es director técnico y de investigación del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Doctor, pues ya teniendo este panorama de cómo funciona, de por qué es importante, del lugar que ocupamos los mexicanos y de qué tan útil puede ser, me gustaría comenzar este bloque preguntándole cuáles son esas enfermedades en particular que sí pueden ser tratadas a partir de la donación de sangre. Forman parte del tratamiento de soporte, es decir, en una hemorragia obstétrica es importante reponer el volumen de eritrocitos cuando la anemia es muy grave. En los casos de alteraciones plaquetarias por una infección, etcétera, es importantísimo restituir la cifra de plaquetas a través de una transfusión. En anemias graves, crónicas asociadas a una hemorragia, por supuesto, también forman parte del tratamiento elemental. En una cirugía muy cruenta donde haya alguna hemorragia grave, forman parte esencial del tratamiento. Forman parte del tratamiento de soporte, no son parte del tratamiento definitivo de una enfermedad. Hay alteraciones crónicas de la médula ósea que pueden ser susceptibles de tratamiento durante mucho tiempo o toda la vida, y de ahí la importancia de contar con un criterio transfusional racional que permita disminuir los riesgos asociados a la misma. De acuerdo, entonces es algo que ayuda prácticamente en todas las enfermedades, pero no es que cure alguna de ellas en particular. Y le preguntaba esto, doctor, porque bueno, durante las últimas semanas que estamos pensando en enfermedad de COVID-19, en el virus del SARS-CoV-2, hemos escuchado quizá constantemente esto que se llama terapia de plasma convaleciente, que es que se invita a algunas personas que han padecido la enfermedad de COVID-19 a donar su plasma para que pueda ser utilizado para curar o como tratamiento para otras personas que están enfermas. ¿Qué hay de esta terapia? ¿Cómo se aplica en nuestro país? ¿Es viable? ¿Qué sucede, doctor? Es muy importante tener en cuenta que al día de hoy no hay algún tratamiento específico definido para la infección por el virus SARS-CoV-2. Y ejemplos hay muchos y se han puesto en la discusión medicamentos como la ivermectina, como el tocilizumab. Ninguno ha demostrado hasta el día de hoy eficacia y eficiencia, y en el caso del plasma convaleciente es una terapia que se planteó tomando en cuenta algunos eventos epidémicos previos, como podría ser el caso de la influenza, ébola, en los cuales bajo la premisa de la transferencia pasiva de anticuerpos se asumió que pudiese ser una herramienta terapéutica en el caso de los pacientes que tenían una infección grave o que pusiera en peligro la vida, en el entendido de que no había alguna otra opción terapéutica con la cual atender a los pacientes. Bajo esa premisa se propone el uso del plasma convaleciente, ojo, como protocolos de investigación. No es una terapia que esté abierta para todos, porque hasta el día de hoy no tenemos una evidencia que la administración de este recurso sea definitivo o que tenga una relación con el pronóstico de los pacientes. En México tenemos conocimiento de 10 protocolos que han sido debidamente registrados ante COFEPRIS y ante el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, protocolos que deben de cumplir un rigor metodológico, sobre todo pensando en la seguridad de los donantes y de los pacientes que reciben esta terapéutica. Como sabemos, las personas que han tenido esta infección tienen síntomas a largo plazo y en general las complicaciones pueden motivar que no sean tan candidatos a la donación o que pudiese representar un riesgo para ellos. Por eso estos protocolos deben garantizar la seguridad del donante y por supuesto deben garantizar la seguridad del paciente. Esa es la naturaleza de estos datos, y a nivel internacional sabemos que los protocolos más grandes hasta el momento no tienen datos concluyentes
que hablen de una especificidad y de un éxito terapéutico asociado a este producto. Todos concluyen en que debemos tener más estudios, más datos para poder concluir si efectivamente estos protocolos van a ser útiles para los pacientes. Por tanto, hasta el día de hoy solamente debe proveerse en instituciones que han, 1, desarrollado un protocolo, 2, que lo han dado de alta y está autorizado ante COFEPRIS y el Centro Nacional, y por supuesto deben contar con todos estos candados de seguridad para asegurar que su uso no va a ser deleterio. En los últimos años, cada día hay menos criterios para la administración del plasma, tomando en cuenta las complicaciones asociadas a este tratamiento. Por tanto, es que se busca fortalecer la seguridad de este tipo de recursos y que no se convierta en una terapia indiscriminada, o que se vuelva en una falsa promesa de curación, como con muchos otros recursos que podemos encontrar en medios. Algo que es importantísimo es que desafortunadamente sí hemos apreciado una masificación de la necesidad de este tratamiento, que insisto, no forma parte de una terapéutica específica, no ha probado al 100% su eficacia, y vemos desafortunadamente que ya puede haber incluso hasta ofertas de lucrar con esta situación. Por lo tanto, sí queremos difundir al público que es una terapia que está en experimentación, no tenemos nada claro con esa terapéutica. Hay algunos estudios con muy poco rigor científico que dicen que podría ser útil, pero hacen falta estudios con mayor rigor, con mayor índice metodológico, que nos permitan asegurar que esto va a ser útil y seguro para la gente que lo requiera. Es decir, esta práctica de donar plasma no tiene ningún respaldo científico, por lo tanto, no está aceptada oficialmente en nuestro país por las autoridades de salud, y la recomendación es no aceptar. Perdón, doctor. Sí hay establecimientos que lo están haciendo, establecimientos que lo hacen a partir de los protocolos que hay en los Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, etcétera, en Monterrey, pero están circunscritos a esa situación, y es importante que las personas que estén interesadas en donar verifiquen que esos establecimientos cuentan con el aval de COFEPRIS para poder hacer esta donación y tener la certeza que va a ser segura para ellos. Exactamente, considerando que es para un proceso de investigación y no tanto para que sea transmitido en este momento a alguien más, que sea administrada, es la palabra correcta, doctor. Y pues ahora que menciona esta etapa de las medidas de seguridad, pues es importante hablar de cuáles son precisamente estas medidas de protección que deben tener tanto los donantes como los pacientes que están involucrados en una transfusión sanguínea. ¿Cuáles son los protocolos a seguir, doctor? Pues bien, desde el inicio de la pandemia, el Centro Nacional emitió los lineamientos de bioseguridad para todas las personas que asisten a un banco de sangre. Pensando específicamente en el donante, pues se tienen previstas, y todos los bancos de sangre se han apegado a ellas, a las medidas de sana distancia. El ir a donar por cita para evitar aglomeraciones, filas que faciliten la transmisión del virus. Asimismo, las formas en las que vamos a hacer la higiene del establecimiento, pisos, sillas, manos, cubreboca, la sana distancia. Asimismo, con la forma en la que vamos a obtener la sangre, con dispositivos que disminuyan la producción de aerosoles, con métodos que van a disminuir la posibilidad de que haya algún derrame pequeño de sangre en algún sitio para evitar los contagios o evitar que se facilite la transmisión del virus. Asimismo, en los establecimientos para el personal de laboratorio, todas las protecciones que se deben realizar con caretas, cubrebocas, N95, para asegurarnos que no va a haber ninguna transmisión, y para que el donante en los de 9 a 12 minutos que dura la extracción de sangre, o los 60 minutos que pudiese donar una donación especial de plaquetas, que le llamamos aféresis, estén seguros y estén tranquilos de que no va a haber ninguna transmisión de este tipo de infecciones. Y de esa forma logramos garantizar que la población pueda acercarse a los bancos de sangre y que puede tener un proceso seguro, un proceso eficiente, y
con las medidas de seguridad que hemos provisto. También el Centro Nacional, quiero comentarlo, tiene asignada una unidad móvil que si la gente tiene el interés de donar, puede llamarnos al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, al teléfono 55 55 80 52 00, en la extensión 51666, y puede agendar con nosotros una donación de sangre en nuestra unidad móvil, y nosotros vamos a su casa, a su unidad habitacional, a su centro de trabajo, para obtener donaciones, preservando la sana distancia y logrando contar con más recursos terapéuticos para los pacientes que hoy en día lo necesitan. Doctor, ¿nos puede repetir otra vez los números telefónicos para agendar estas citas y ponerlos en pantalla para que toda la gente lo tenga a la mano y sea una manera también, que no sea un pretexto, digamos, para no saber a dónde acudir? Aquí están los datos. También durante el programa ha estado apareciendo la página www.gov.mx/CNTS, que es donde aparece toda la información relacionada con la donación de sangre, y es importantísimo efectivamente pues fomentar esta práctica. Doctor, escuchamos los teléfonos. 55 63 92 22 50 en la extensión 51 666. Muy bien. 55 63 92 22 50, extensión 5166. Doctor, ya nos debemos un poquito con esto de los datos, pero los números son importantísimos. Quería preguntarle, hace algunas semanas aquí en este espacio hablamos que pues durante esta pandemia, durante las primeras semanas donde la indicación era el confinamiento, era permanecer en casa, se disminuyó la donación de sangre en algunos centros hospitalarios. ¿Cómo repercute esto y por qué es importante mencionarlo, ya que hay enfermedades que constantemente, que todos los días requieren este tipo de ayuda, doctor? Así es, sí, tal cual se reportó en las conferencias de salud, hubo descenso cuantificado hasta del 70% de la donación a nivel nacional, lo cual sí supuso una situación de preocupación, pero afortunadamente con el trabajo organizado, coordinado de este Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los bancos de sangre del país, se logró incrementar esta donación. Paulatinamente hemos logrado cubrir todas las necesidades de los pacientes y afortunadamente no hemos tenido ninguna situación derivada de algún desabasto. Por tanto, sí, nos compromete a seguir trabajando con miras a la reconversión hospitalaria. Es cierto que también muchas necesidades transfusionales disminuyeron porque disminuyó el número de cirugías programadas y de tratamientos programados, pero eventualmente cuando todo esto vaya disminuyendo, lo cual hemos visto cifras que son alentadoras, vamos a tener que regresar a esa cotidianeidad y vamos a necesitar contar con más donaciones de sangre, por lo que el mensaje es, por favor, donen sangre. No teníamos antes argumentos de beneficio en la salud para el donante de sangre. Afortunadamente, con estudios recientes, ya sabemos que sí, la donación de sangre es benéfica para el donante. Su salud no se solamente para además, los pacientes, sino se han encontrado beneficios. Doctor, tenemos muy poquito tiempo, pero sí, regálenos las razones rápidamente. Disminuye el colesterol, disminuye el riesgo cardiovascular y sobre todo el efecto de saber que estás haciendo lo correcto por tu comunidad. Exactamente, la parte anímica, por supuesto, se ve beneficiada siguiendo todos los protocolos que ya se tenían desde siempre, además aunado a las nuevas medidas de higiene y de distanciamiento a causa de esta pandemia. Se recomienda pues la donación de sangre voluntaria y no necesaria cuando un paciente está requiriéndola, porque lo que se busca es precisamente tener una garantía de que nuestra sangre está ayudando efectivamente, no solamente a nuestros familiares, a las personas que conocemos, sino a todo aquel que lo necesite, y no sabemos cuándo puede suceder esto. Le agradezco al doctor José Luis Salazar Bailón, director técnico y de investigación del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud y médico cirujano de nuestra universidad, estos minutos, esta información, y pues la invitación está hecha para donar sangre. Recordemos siempre que somos los únicos productores de sangre y es nuestra oportunidad ayudando y donando sangre. Doctor, muchas gracias y muy buenas tardes. Estoy para servirle. Un saludo a todos. Pues ahí están los datos, la información completa, la página y los números telefónicos para todo aquel interesado en donar. Siempre es una buena oportunidad para ser solidarios. Y seguimos con otra cápsula del equipo de En Trending, hablando precisamente de salud sexual y reproductiva.
Muchos son los cuestionamientos que han surgido en torno a la pandemia por COVID-19, y una de las áreas con mayor incertidumbre es la relacionada con la sexualidad. Un reciente estudio de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC reportó cambios significativos en la conducta sexual de las personas, los cuales se asocian a depresión, ansiedad y estrés, pero también debido a las múltiples dudas que existen sobre la transmisión del virus por vía sexual. Los especialistas aclaran que la COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, debemos recordar que esta se propaga mediante la saliva o moco. Por ello, el besar o estar físicamente muy cerca de una persona infectada puede exponernos a contraer el virus. Desde luego, en la reproducción humana, pues también hay un fenómeno de acercamiento físico, y si una de las dos personas en la pareja tiene durante los primeros días, 14 días, vamos a poner en general, del inicio de los síntomas, o incluso los 2 días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de infectar, que se llama el periodo presintomático, pues si hay besos, abrazos, cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia del virus del SARS-CoV-2 en fluidos vaginales. Donde sí ha sido clara su presencia es en heces fecales y semen de personas infectadas. Por ello, se recomienda el uso de preservativos y diques dentales, así como no relajar las medidas sanitarias de prevención antes y después de una relación sexual. El Departamento de Salud de Nueva York publicó una guía de salud sexual en tiempos de COVID-19, en donde se considera que el autoerotismo o masturbación es la forma más segura de obtener placer sexual durante la pandemia, la cual puede complementarse con el uso de algunos juguetes sexuales, considerando siempre el lavado y desinfección de los mismos. Si bien las parejas monógamas tienen un menor riesgo de contagio, ante la presencia de síntomas se deberán suspender las relaciones sexuales hasta asegurarse de que ninguno sea portador de la enfermedad. De igual manera, se recomienda suspender los encuentros casuales con personas desconocidas. Los especialistas también han invitado a la recreación de otras prácticas como lecturas eróticas, sexting o audiosexting, con el fin de no dejar de lado la práctica de una vida sexual saludable, pero que hoy más que nunca debe realizarse de forma responsable. Y nos vamos volando del otro lado de la frontera para seguir la conversación que Flavio tuvo con Marcela Celorio, quien es cónsul general de México en Los Ángeles, para acercarnos a las realidades que viven los trabajadores mexicanos del otro lado de la frontera en este estado norteamericano. Marcela, ¿tú crees que el miedo de los hablo de mexicanos, bueno, en realidad iba a hablar de mexicanos puramente, pero como el centro también se ha convertido en un lugar de latinos, así es, voy a mencionar a la comunidad latina. ¿Tú crees que la comunidad latina se contagia más porque tiene miedo de ir a un hospital o un médico por el miedo a ser deportados? Pues mira, hay muchas razones por las cuales existe el contagio, y como estamos ante un virus que no conocemos, y la verdad es que esto se lo dejo a los científicos y a los expertos que nos comenten, pero el tema es que las cifras son contundentes. En los casos que tenemos en California y concretamente aquí en el condado de Los Ángeles, el 40 y tantos % son de origen latino. Entonces ahí hay un problema, entonces puede ser multifactorial, pero uno de ellos es precisamente que son trabajadores esenciales que no pueden dejar de trabajar y que continúan yendo a su centro de trabajo. Por eso para nosotros es muy importante tener un centro de pruebas de COVID-19, y eso también pues no está dentro de nuestras facultades, pero afortunadamente con la alianza que tenemos con el condado, pues nosotros aislamos la planta baja de este consulado para que de manera gratuita y no importando el estatus migratorio ni la nacionalidad, puedan venir a hacerse la prueba para así aislarse y evitar los contagios y también atenderse. Una de las razones por las cuales estoy aquí es porque leí una noticia en el periódico
sobre estos restos de los mexicanos que ustedes repatriaron y leía a muchas familias diciendo, no, queremos el cuerpo, ¿no? Nosotros por nuestras creencias no queremos las cenizas. ¿Cómo te estás enfrentando a esta situación? Muy, muy difícil sin duda, porque imagínate, sus familiares en México se enteran que falleció en el extranjero y a lo mejor su mamá, su abuelita, el abuelito no los ha visto en 20, 30 años. Y lo que quieren es, aunque sea tener el cuerpo para poder cerrar ese doloroso momento, pero sin embargo nos estamos enfrentando a una pandemia en la cual estamos arriesgando la vida de los demás. Nuestra responsabilidad individual tiene un impacto colectivo y en ese sentido, pues nosotros tenemos que seguir las leyes que se están instrumentando aquí en Los Ángeles, en el estado de California, a nivel nacional y también en México. En México el tema es de cada estado decide si recibe o no recibe el cuerpo, pero el tema es el traslado desde el exterior. Entonces, al tener que cumplir con las regulaciones, les estamos tratando de sensibilizar de la importancia que deban ser incinerados. Tú dices que no terminas nunca de trabajar. Así es. Pero cuando sales a tu casa, cuando sales de aquí, ¿cómo haces con toda esta carga de trabajo, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo es Marcela fuera del horario de oficina. Bueno, mira, Flavio, la verdad es que tú sabes que el Consulado General de México en Los Ángeles es la representación que tiene que atender a una comunidad de mexicanos, es la comunidad más grande de mexicanos fuera de la Ciudad de México. Entonces el reto es mayúsculo, no puedo desconectarme. Tengo que estar con el teléfono 24 horas los 7 días de la semana y te puedo contar que me gusta mucho hacer yoga. Entonces de repente pues estoy haciendo yoga, pero tengo el teléfono al lado por si veo algún mensaje que es urgente. Así es que no bajamos la guardia. Aquí nadie baja la guardia, tenemos bien puesta la camiseta y somos un gran equipo de trabajo. Por supuesto que como cualquier ser humano... ¿Tienes miedo? ¿Perdón? ¿Tienes miedo? No puedo tener miedo, Flavio. Como encargada de este consulado general, como responsable de todo mi equipo de trabajo y al mismo tiempo responsable de una comunidad a la que hay que asistir y atender, no puedo tener miedo. Bueno, muchas gracias por abrirnos la puerta con el consulado para que nosotros podamos conocer un poco de cerca cuál es el trabajo tuyo y de tu equipo, que como tú bien dices, no han parado desde que comenzó el inicio de la pandemia. No, al contrario, Flavio, gracias a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a ti, estamos muy contentos porque esta es una plataforma idónea para que conozcan qué es lo que estamos haciendo desde Los Ángeles. Bueno, estoy aquí saliendo de la entrevista con Marcela, la verdad que fue muy gratificante ver todo el trabajo que se está haciendo y estoy muy contento de haber sido invitado a pasar todo este mes con toda la gente de la embajada para ver qué están haciendo. Y aquí estoy con Paloma, que me tiene una sorpresa. Paloma nos va a mostrar el mejor lugar del consulado, es un secreto. ¿Listos? Sí. A ver la sorpresa de Paloma. ¡Wow! Efectivamente, Paloma nos dio una sorpresa a todos. ¡Qué hermosa vista! La vista es indudable, pero también sin lugar a dudas un reto importantísimo para atender las necesidades de todos estos mexicanos que, como nos decía Flavio en un inicio, son todas estas personas que no se pueden quedar en casa aún en tiempos de pandemia. Recuerden que seguimos leyendo sus comentarios y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes aquí en este espacio de la UNAM Responde por TV UNAM. Nos vemos el lunes. Adiós.